El docente que impartirá la presente sesión es Rodrigo Yarpa, psicólogo, magíster en psicología clínica, doctor en sexualidad humana, fundador y docente Academia de Psicología y Bienestar, miembro de la World Association for Sexual Health, director diplomado internacional en sexología clínica ADIPA. Le damos el paso a Rodrigo para que inicie con su presentación. Reactivar audio. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Ya, súper. Muchas gracias, Grecia. Muchas gracias a todas, todos ustedes por estar acá hoy día compartiendo este espacio. Me gustaría pedirles que en la medida de lo posible prendan sus cámaras para poder hacer esto más interactivo y así yo puedo ir viendo un poquito sus caras, puedo ir viendo si se están quedando dormidas, dormidos, si se ríen con mis chistes fomes o no. Y también, como decía Grecia, al final va a haber un espacio de preguntas. Acá quizás me voy a salir un poco del protocolo, pero está bueno salirse del protocolo de vez en cuando. Si quieren hacer alguna pregunta durante la presentación, idealmente que sea una pregunta puntual, no exponer, por ejemplo, un caso clínico y algo que sea más complejo, pero si tienen alguna pregunta puntual que quieran hacer durante la presentación, yo les doy toda la autorización. Ya pueden levantar la manito. En general yo no voy a estar revisando el chat porque hacer más de una cosa a la vez me complica la existencia. Entonces les pido que participen, si es que lo consideran necesario, durante la presentación. No hay problema con eso. ¿Ya? Les agradezco entonces, gracias Viviana, Ninet, Montserrat, Sofía, Berta, Fabiola. Les agradezco por prender sus camaritas. Veo algunas caras conocidas por ahí. Gracias, Diego. Entonces, me gustaría invitarles a que reflexionemos cuál es la relevancia de abordar la sexualidad en terapia, ¿ya? Y para esto me gustaría contarles una historia cortita que me acordé de esta experiencia hoy día en la mañana, mientras me estaba duchando, me acordé que tenía que hacer este seminario, esta invitación que yo siempre agradezco poder compartir espacios como estos, y en la ducha se me ocurren muchas cosas a mí, y me acuerdo de muchas cosas. Y me acordé una vez, hace yo creo que unos 10 años, que fui a hacer una charla de sexualidad y al final de la charla se me acerca una mujer, una joven, tenía 18 años ella, y ella me contó que había ido a esa charla porque una amiga la había invitado, que ella no sabía muy bien a dónde estaba yendo, no tenía idea quién era yo, no sabía tampoco el tema que se iba a abordar. Y mientras estábamos conversando, a ella se le pusieron los ojos llorosos y me dijo, esta charla marca un antes y un después. Y no es que yo me quiera tirar las flores o dar los méritos a mí, ¿ya? Solamente quiero compartirles esto como para transmitir la importancia que puede tener el abordar la sexualidad. Ella me dijo que había tenido una pareja durante su adolescencia más temprana y que desde los 17 hasta los 18 había tenido otra pareja y que con esta segunda pareja ella había comenzado a tener relaciones sexuales penetrativas y le pasaba que cuando estaba disfrutando mucho, estaba sintiendo mucho placer y alcanzaba el orgasmo, se hacía pipí. Y a ella le daba tanta vergüenza
esto de que justamente en el momento del orgasmo, con la primera pareja que estaba teniendo relaciones sexuales, se hiciera pipí y se sintió tan avergonzada y tan rara por esto que le pasaba, que no se atrevió y no tenía la confianza tampoco, ni el espacio, ni la posibilidad de conversarlo con nadie, que ella terminó con esta pareja, rompió la relación y a los 18 años había determinado que no iba a volver a tener pareja hasta quizás nunca, porque prefería quedarse sola a volver a pasar por esa vergüenza y esa experiencia que para ella era tremendamente traumática de hacerse pipí cuando tenía orgasmo. Entonces me dijo, y ahora, durante la charla, porque en algún momento hablamos de la eyaculación femenina, en la charla, gracias a una simple información, no fue mucho más lo que yo entregué en ese contexto. Simplemente dar información, hablar sobre la eyaculación femenina, ella entendió, ah, bueno, al parecer no estoy enferma, no soy rara, no tengo un problema, esto es algo que al parecer ocurre, y entonces le cambió la perspectiva también de cómo iba a vivir sus relaciones y cómo se iba a vincular, y se abrió y me planteó eso, como que se volvía a abrir a poder tener una relación. Eso en el contexto de una charla, que ella llegó, como me decía, como por casi por algo del azar. Y sin una charla podemos aportar tanto en el contexto de la terapia, y no solamente pensándolo en la psicoterapia, ¿ya? No, porque entiendo que acá hay personas que no necesariamente son psicólogas, psicólogos, sino que en el contexto de cualquier relación de ayuda, de cuidado, donde se genera ese contexto, ese espacio de aceptación, de no juicio, de ver a la otra persona, de velar por su bienestar, y ese espacio de cuidado es un espacio tremendamente propicio para poder abordar la sexualidad. Entonces, creo que hay mucho que nosotros podemos aportar desde ahí. Y quizás nos vayamos dando cuenta de algunas cosas que puede que ya estemos haciendo. ¿Por qué también es importante abordar la dimensión sexual? Porque si nosotros pensamos en el concepto de salud sexual, y para esto me voy a referir a la definición que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La OMS define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, lo que no implica solamente la ausencia de enfermedad, de disfunción o de discapacidad, y plantea también que la salud sexual requiere un enfoque positivo, un enfoque respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de coacción, de discriminación, de violencia. Y algo muy importante también, que está dentro de esta definición de salud sexual, es que para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos en plenitud. Esa es la definición de salud sexual de la OMS. Ahora podríamos entrar quizás en algún debate de si el concepto más útil o propicio es hablar de salud, qué es lo que está en el continuo, qué sería lo opuesto a la salud, es la enfermedad. Eso ya implica una aproximación más desde la mirada biomédica, pero sin adentrarnos en eso y quedándonos con esta definición. Me gustaría preguntarles si ustedes conocen a alguien que goce de salud sexual.
Montserrat, que te estás comiendo un chocolate. ¿Tú gozas? No sé si me estaba levantando el dedo o no. ¿Hay alguien de acá que goce de salud sexual o conocen a alguien que goce de este estado de bienestar físico, mental, social y también incluyendo el componente de el respeto de los derechos sexuales que sean respetados, protegidos y ejercidos a plenitud? Bueno, está bien si no quieren participar. Las personas que hubiesen participado tenían más probabilidades de ganarse el curso, pero ya perdieron la posibilidad. Lamento comunicarles eso. Se lo pueden ganar igual después, pero el porcentaje de probabilidades de que eso ocurra disminuye. Personalmente yo no conozco a nadie que goce de salud sexual. Porque, acuérdense, de esta dimensión, este aspecto que se considera de los derechos sexuales y reproductivos que sean respetados, protegidos en plenitud. ¿Ya? Ahí Ángela parece que se quiere ganar el curso, levantó la mano. Y Ángela, si pudieras prender la cámara, yo te lo agradecería mucho. Ya. Ahí, Ángela, estás con el... Sí, es que está deshabilitada el chat como para poder responder. Ah, ya. Es que igual, como yo les comentaba, no voy a estar mirando el chat ahora. Si quisiera responder, Ángela, si quisieras compartir alguna apreciación, ya. Gracias por... A ver, parece, ahí está Raquel con la mano levantada. Raquel, Hola, hola. hola, buenas tardes. Disculpe, me conecté recién, hace poquito. ¿Cuál sería la pregunta? Si es que pudiera yo responder. Qué ánimo, qué motivación, Raquel, me gusta, pues te atreves a participar sin ni siquiera saber cuál es la pregunta. Yo le estaba preguntando, en base a la definición de salud sexual que comenté, que no sé si alcanzaste a escucharla. Nada, porque recién me conecté. Ya, Y, bueno, perdón. está bien, me gusta tu ímpetu. La salud sexual es definida como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad que no se limita solamente a la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Y dentro de los aspectos a considerar también es que es fundamental que para que la salud sexual se logre y se mantengan los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Entonces yo les preguntaba si es que conocen a alguien que goce de salud sexual. Principalmente que gocen de salud sexual, ha costado mucho respecto a que no tenemos, digamos, la educación sexual principalmente, y lo otro que no tenemos autoconocimiento de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es difícil poder expresar o sentir, si no conoces tu cuerpo, cómo llegar a tener placer, tener un bienestar saludable. Obviamente hay neurotransmisores que uno puede expresar cuando se liberan del cerebro al momento de estar en un acto sexual, pero es muy difícil poder saber si hay gente que disfruta de la sexualidad en sí, porque realmente a veces no conocemos simplemente qué es lo que es la sexualidad, no sabemos cómo gozar y no sabemos cómo llegar a la plenitud. Súper. Muchas gracias, Raquel. Y esos factores que tú comentas, claro, están muy presentes. E incluso
quizás si pensáramos en una persona que tiene ese autoconocimiento, que quizás ha hecho ese trabajo de autoexploración, de saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no. Tú comentaste Sí, también la falta de educación sexual. Y la exactamente, educación sexual está dentro de los derechos y es uno exactamente, de tantos otros derechos que no son respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. claro. Estamos en una Mi- cultura donde los derechos no son respetados, ejercidos y protegidos a plenitud, por lo tanto, si nos apegamos a porque, esta discusión al menos, no gozamos de salud sexual. porque seguimos pensando en complacer al otro, en que el otro se sienta bien, el que el otro disfrute, el que el otro goce, y uno queda estancado, o el hombre queda estancado en este caso, que quiera que la mujer haga disfrutar a su señora. Todo tiene que ver con un poco del tema de las limitaciones y las creencias por las cuales hemos sido educados. Yo tengo 34 años, un matrimonio de 9 años, llevo 13 años con mi primer pololo, primer pareja. Entonces hay de cierta manera cosas que yo no sabía porque no conocía mi cuerpo, porque no exploraba. Cuando yo empecé a hacer el curso con usted el año pasado, empecé a hacer un sex shop y dije, ya, hice como un taller de placer femenino, más lo que estudié con usted, la sexología clínica, y hago baile burlesque, entonces trato de complementarlo en todo y de verdad que ahí descubrí algo en mí que no sabía lo que era, no sabía lo que se sentía. Yo te podría decir que ahora puedo disfrutar bien mi sexualidad. Súper, te Te- felicito, Raquel, y qué bonito ese recorrido que has hecho y te agradezco por compartirlo también. Sí, es que lo que yo también quiero expresar que hablar de sexualidad no es que hablemos solamente de sexo, sino que hablar de sexualidad es como algo natural, que debe ser como cualquier tema que uno pudiera plantear en la mesa, plantear con tus amigos, hasta con mis hijos. Yo tengo un hijo de 8 años y de 4, y el de 8 años me dice, mamá, ¿qué haces tú? Y yo le digo, mira, yo trato de educar, explicar las partes íntimas de las personas, cómo se relacionan. De acuerdo a la edad, yo le digo, vamos a ir nosotros conversando, tú tienes que confiar en mí. Entonces, se me ha abierto de otra manera la visión como la sexualidad más afectiva y consciente y respetada. Entonces, eso yo lo encuentro súper lindo, súper bonito. Súper, yo también. Y encuentro súper bonito también eso que dices tú de esta apertura y de esa conciencia. Y muchas veces también el trabajo en el contexto de terapia es una invitación a esa apertura, a esa conciencia y esa conciencia de que las personas vayan identificando qué tipo de sexualidad quieren vivir. Y eso es un proceso Exacto. súper personal, ¿ya? Sí. Muchas gracias, Raquel. No, gracias por escucharme. Yo les decía que si nos apegamos a esta definición de salud sexual, yo no conozco a nadie que goce de salud sexual porque falta este componente de el respeto, el que se ejerzan, que se promuevan los derechos sexuales, ¿ya? Y dependiendo del contexto, y incluso también podemos pensar dependiendo del país, puede ser que algunos derechos se respeten y se ejerzan de mayor o menor manera. Aquí vemos los derechos sexuales, la libertad sexual, la equidad, la libre asociación sexual, la autonomía, integridad y seguridad del propio cuerpo, las decisiones reproductivas libres y responsables, la educación sexual integral, que en Chile estamos muy en deuda en relación a eso, la información basada en el conocimiento científico, la atención de la salud sexual, la expresión sexual emocional, la privacidad y el placer. Y a mí me gusta mucho que el placer esté dentro de los derechos sexuales y es importante acá hacer la distinción y, y entender el placer como un derecho, entender el placer como una posibilidad, más no como una obligación.
porque hay muchas dimensiones, muchos aspectos de nuestra sexualidad que están cargados de obligaciones, de deberes, de teneres, de muchas suposiciones de qué es lo que debería hacer, de lo que tendría que hacer, de muchas suposiciones de qué es lo normal. Y pareciéramos que muchos estamos enfermos de normalidad, estamos obsesionados con la normalidad en lo que respecta a la sexualidad. Y de nuevo, para poder disfrutar más plenamente de la sexualidad, es importante que vayamos generando una construcción y un proceso, un camino de descubrimiento y tal vez de reconocimiento personal. El pleno desarrollo de nuestros potenciales, de lo que nosotros realmente deseamos, del tipo de sexualidad que queremos vivir, de la sexualidad que nos hace sentido, es súper particular, es súper personal. Eso no está en lo que sale en los manuales, en los libros, y tampoco está necesariamente en lo que se pueda definir como normal. Sobre todo si es que pensamos el criterio de normalidad en términos estadísticos, lo que la mayoría de las personas hacen. Y hay muchas cosas que actualmente son normales, pero que no nos sirven. Y no estoy hablando solamente de la dimensión sexual. Hay países donde todavía es normal, por temas culturales, la ablación del clítoris, por ejemplo. En Chile es normal, estadísticamente hablando, ser sedentario. Y el sedentarismo sabemos que no es algo que nos sirva. Y así como esos ejemplos hay muchos más. Ahora, haciendo una pequeña definición de concepto, ya que estamos hablando de sexualidad, de sexo también, ¿qué entienden ustedes por sexo? ¿Qué es sexo? Sin buscar en Wikipedia. Así como lo primero que se les venga, como sexo, ¿a qué asocian este concepto? Que está tan presente, que se habla tanto de sexo. Camila. A ver, creo que yo te puedo activar. ¿Tú no puedes activar el audio, Cami? ¿Está Grecia por ahí? Sí, profesor, ya le estoy solicitando, debes aceptar, Camila, para activar el audio. Intenta ahora, Camila. Intenta activar tu audio. No le está funcionando. Ya. No, no te preocupes, Camila. Gracias de todas formas por el intento. El concepto, la palabra sexo, nosotros la usamos para referirnos a distintas cosas. Y a mí me gusta hacer este juego, este experimento y de preguntarnos qué es lo que pensamos que es sexo. Porque muchas veces tenemos asociado el concepto de sexo a algo que se hace. Y generalmente pensamos que es algo que se hace con los genitales. Y generalmente pensamos que es algo que se hace con genitales de un hombre y genitales de una mujer. Todavía sigue esa visión como discurso preponderante, ¿ya? Desde la heteronormatividad.
y seguimos pensando que es algo que se hace con los genitales y que necesariamente implica, por ejemplo, que tenga que haber un pene erecto, que tenga que haber una penetración, que tenga que haber un orgasmo, que idealmente antes del orgasmo transcurra una cierta cantidad de tiempo antes de, en el caso de las personas con pene, de llegar a la eyaculación, que idealmente ese orgasmo tiene que ser simultáneo y ojalá con fuegos artificiales y con chayas y con sonido surround, ¿ya? Todos tenemos una visión, puede ser quizás en algo parecida a esta que yo les describo, o puede ser distinta, pero sigue estando muy presente en esta conceptualización del sexo, cuando lo pensamos como algo que se hace, sigue estando muy teñida por la heteronormatividad, por el falocentrismo, por el coitocentrismo. Y esos ismos en la sexualidad muchas veces nos limitan. Y nos limitan mucho, sobre todo cuando intentamos apegarnos a seguir determinado modelo porque al parecer eso es, o así tendría que ser, o así debería ser una relación sexual. Ahora, si nosotros nos vamos a la etimología de la palabra, sexo no es ese algo que hacemos. El sexo es algo que somos. El sexo viene de sectum, de secare, de corte o división. Y es un corte o una división entre el macho y la hembra. En relación al sexo biológico se define como el conjunto de particularidades anatómico-fisiológicas que diferencian al macho de la hembra. Incluso ya a partir de ese sexo biológico que somos, hay diversidad. Quizás en el colegio, en la clase de biología, nos enseñaron que XX es hembra y XY es macho. Pero no solamente existe XX y XY, hay más posibilidades. Cuando pensamos en el sexo en términos de los genitales observables, todos los genitales son distintos. Los genitales son como las caras, no existen dos caras iguales. Se espera que más o menos tengamos una nariz por acá, dos ojos por acá, una boca, pero todos tenemos, las personas que prendieron la cámara, les estoy mirando sus caras y no veo ni una que sea igual a la otra. La diversidad está presente desde lo constitutivo de ese sexo que somos. Ahora, cuando nosotros pensamos en sexo como eso que se hace, el concepto más adecuado sería pensar en prácticas sexuales, ¿ya? Y acá hay algunos ejemplos de prácticas sexuales. Una de las prácticas sexuales más conocidas es el coito, ¿ya? Que ahí también hay cierta polémica porque el coito, de nuevo, si vamos a la etimología de la palabra, el coito es coir, no es necesariamente la penetración, es ir juntos recorriendo un camino de placer, de conexión, donde puede haber o no penetración, ¿ya? Entonces también quizás nos sorprende darnos cuenta de que, bueno, coito entonces parece que tampoco es, si es que nos apegamos a la etimología, parece que tampoco es eso que pensábamos que era. Y entonces el sexo como eso que hacemos tiene relación con las prácticas sexuales. Ahora, me gustaría preguntarles si que ustedes abordan la sexualidad en psicoterapia para quienes hacen psicoterapia, y no solo para quienes hacen psicoterapia, sino que también a quienes trabajan en el ámbito de la salud, en el contexto de relaciones de ayuda de distintas maneras. ¿Abordan la sexualidad de sus consultantes, pacientes o como quieran llamarle? Ezequiel. ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? perfecto.
Sí, sí, la verdad es que yo trabajo en servicios de salud público, en CESFAM, y me ha tocado mucho recibir distintos usuarios, sobre todo personas de tercera edad, que vienen con interrogantes en relación a la sexualidad. Entonces, de hecho, como que pensaba a partir de la primera pregunta, quizás hoy día no podemos hablar como de este modelo tan integrativo o que uno pueda cumplir todas las partes, pero sí puede hablar de que en la generalidad, por lo menos en la tercera edad, hay una aproximación cuando hay otras necesidades cubiertas por parte de la persona. Entonces, por lo menos desde mi ámbito, es como bien interesante que a partir de una molestia empiezan a aflorar en este tipo de usuarios que me toca atender en mayor caso adulto mayor, aparecen consultas en relación a la sexualidad, cuando los hijos ya no están en casa, cuando las casas están pagadas. En general, cuando la parte económica está bien cubierta, empiezan a aparecer las temáticas de sexualidad primeramente, más que otras. Más que porque está ligado a la comunicación, está ligado a los afectos, entonces aparece como este gran problema que conecta con otros de repente. Entonces yo sí, queriendo hacerlo y no queriendo hacerlo, por decirlo así, inevitablemente en algún punto cuando uno trabaja desde lo más integral, aparece el elemento de sexualidad como una piedra angular en el desarrollo de la persona, sobre todo, como digo, en la tercera edad que me ha tocado y han sido casos muy bonitos y otros casos que han sido bien complejos. Entonces también hay como de todo, pero sí, está, siempre está. Está, y me gusta eso que dice, está, siempre está. Y qué bueno, Ezequiel, que te abras a eso vamos a decir, abarcar. Ezequiel abarca la sexualidad. Ya empecé con los chistes fome, pues se llama Ezequiel abarca la sexualidad. Bueno, después de este lapsus, Ezequiel, solamente si pudieras compartir, porque hay gente que no es de Chile, tú comentaste que trabaja en un CEFAM, que es atención primaria, para la gente que no es de Chile, para que entienda un poquito por si también quieren compartir experiencias desde sus lugares de trabajo que pueden ser similares también. Ahora, CESFAM siempre se ha entendido como servicio de salud primario, y quizás sí, es lo primario a entender, pero más que salud primario es un centro de salud familiar. Entonces se trabaja con la familia y los distintos integrantes. Entonces, hoy día el modelo que propone CESFAM, o que ha venido peleando hace rato, tiene que ver con la integración del grupo familiar en las distintas etapas del desarrollo, en las distintas características de los grupos familiares. Hoy día incluso como que casi que el perfil de ingreso a CESFAM en muchos casos tiene que ver con lógicas sistémicas, tiene que ver con lógicas que de repente, no sé, los estratégicos están como muy en boga en pos de generar una contención por un lado y un abordaje desde una idea familiar, sin entender como, o sea, como sin esta idea de que las otras áreas como que no las comprendan, pero quizás desde el modelo de salud familiar es más amigable de repente. Entonces, no solo es lo primario, sino que también es como el grupo familiar. Ya, súper. Qué bueno que se trabaje desde esa mirada más sistémica, esa aproximación más integral. Muchas gracias, Ezequiel. Leila está con la manito levantada. Aló, buenas noches. Hola. Mire, voy manejando con altavoz, así que por eso no está la cámara. Ya, Em, concéntrate en el camino, Leila, no queremos. sí está. No, 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 para nada. Ya, Mire, yo soy Leila, soy matrona de aquí de Arica. Eh, la pregunta que hizo, nosotros la utilizamos, bueno, intentamos, digamos, abarcar todo lo que se puede en usuarias climatéricas, que son como las que más consultan por la parte de la sexualidad, que la baja de la libido, los problemas con la pareja, esa, como ese tabú de que ellas no pueden como manifestarse en cuanto a su sexualidad. Eh, Muchas de ellas, siendo el siglo XXI, aún no saben, digamos, de que sobre el clítoris, por ejemplo, la afección, el placer, como que dejaron de criar y ya esa parte ya no existe, como por cumplir a la pareja. Entonces, dentro de eso, yo creo que a todos los que estamos en APS, en atención primaria, nos falta reforzar esa área porque considero que la sexualidad, si todos estuviéramos bien en ese ámbito, yo creo que el planeta sería más feliz. yo también creo, Eso. Leila.
Sí, yo también creo. Y, y qué bueno que lo abordes, y que lo abordes quizás de una manera concreta, explícita, por pensarlo, porque es súper necesario, porque, de nuevo, en el contexto de relaciones de ayuda, en ese espacio, puede ser la única posibilidad que tenga el otro para poder resolver dudas, para poder solucionar alguna problemática, y hay veces que ese espacio no se abre. Entonces, que nosotros, estando en ese lugar de privilegio, nos podamos atrever a abrir, a dar permiso para abrir esa conversación, para entrar con cuidado y con mucho respeto a ese espacio que también responde a la intimidad de las personas, puede ser un tremendo regalo que le hacemos a las personas. Y puede ser, de nuevo, esa oportunidad única. Por eso yo les comentaba esta historia en esa charla, y que fue simplemente entregando información, y claro, fue en ese espacio. Pero eso a mí me permitió, y bueno, es algo que recuerdo y que también lo veo en la consulta muy seguido, del tremendo impacto que puede tener incluso una simple información en la calidad de vida de las personas, en el bienestar integral de las personas. ¿Hay alguien que no aborde la sexualidad en psicoterapia o en su contexto de trabajo, independiente de si es psicoterapia o no? Sofía, Hola, ¿se me hola. escucha? Sí, perfecto. Bueno, si bien yo no tengo la experiencia para contar el área laboral, porque ya pasé a mi último año recién, o sea, no puedo hablar como de la postura del Cefam o como matrona, me pasó que este año tuve que ir por mi carrera a hacer una práctica, era un contexto más comunitario y era un grupo de personas mayores, de adultas, de mujeres, perdón. Y dentro de las actividades que estábamos realizando se surgió este espacio como de preguntas anónimas, donde ellas también, muchas de ellas preguntaban cómo abordar la sexualidad, pero porque tenían miedo de decir qué pensarán mis hijos, qué pensará mi esposo, o si es el hombre, pensará mi pareja, quien sea, de plantearle esto porque se considera como un tabú el hecho de que no, o sea, ya cumpliste cierta edad y tú ya no puedes pensar en eso, que cómo nos cuidamos o de qué forma podemos trabajar lo que es estimulación. Y yo quedé igual para adentro sin saber bien qué respuesta dar, como para dejarlo más tranquilo, como para entregar algo en el momento. Claro que tuve que decir que quizás si mi compañero me podía ayudar en ese sentido, porque yo digo, yo vine de un colegio católico solo de mujeres, donde ni siquiera me enseñaron lo que era la menstruación, nada de eso. Entonces llego a la universidad, si bien estoy estudiando una carrera del área de la salud y se nos habla de que idealmente uno trabajara con personas con discapacidad y abarcara este punto de que las personas con discapacidad también tienen todo su derecho para poder eh, cumplir sus deseos, todo lo que necesiten sexualmente hablando, pero yo dije, pero yo no tengo la información a mano. Entonces, por eso también que yo hoy me uno a este canal y digo, mucho falta, porque si bien las personas pueden ser muy adultas, quizás tener mucha experiencia, no cuentan con la herramienta necesaria, no es un tema que se pone sobre la mesa, a los jóvenes quizás les da vergüenza y si seguimos así, hasta las generaciones más nuevas va a empezar con lo mismo y vamos a llegar todos a viejos sin saber nada. Entonces, claro, eso falta a nosotros quizás como universitarios y a los niños incluso en el colegio, porque en mi colegio se pensaba que si se hablaba de ese tema era como para promover el embarazo joven, cosas así, y uno dice, pero no, es educar, enseñar. Pero claro, a mí me pasa que en mi realidad el tema de sexualidad no se abarca. Y bueno, Sofía, es que ahí plantea hartas cosas interesantes. Eh, claro, eso que tú dices, como en el colegio, esta idea de que si se habla de sexualidad es como promover y como casi que darle como un free pass, como una tarjeta verde, así, vamos, que se van a descarriar. Y claro, lo que se ha visto que donde hay educación sexual integral, se retrasa la edad de iniciación sexual,
disminuyen las infecciones de transmisión sexual, los embarazos adolescentes o embarazos no deseados. Pero bueno, esa información muchas veces y esa evidencia, porque está basado en datos, no es una opinión que se me esté ocurriendo a mí, muchas veces no contamos con eso. Y bueno, se ha complejizado, al menos en Chile, el tema de la educación sexual porque se ha politizado mucho y creo que eso también ha hecho que se genere mayor limitación y que estemos un poco empantanados. Ahora, tú dices que se generó ese espacio de conversación, que las señoras hacían estas preguntas anónimas, y claro, tú dices, yo no tenía la información, pero créeme que el solo hecho de generar esos espacios, de que se abra el tema, incluso que quizás, y uno no tiene por qué tener todas las respuestas, pero el que se dé ese permiso y se genere esa instancia es terapéutico en sí mismo. Después de dar ese paso puede ser más fácil encontrar y buscar la información, pero generar ese espacio es tremendamente útil y es parte quizás de la invitación que me gustaría hacerle, de perderle un poco el miedo. Yo entiendo también, sobre todo, por ejemplo, cuando hablo con urólogos, urólogas, ginecólogas, que entendiendo el contexto que la atención muchas veces tiene que ser de 20 minutos, y claro, existe un poco este miedo de como, mejor no pregunto, no me meto ahí, porque si me meto ahí es como abrir una caja de Pandora. Lo podemos ver así, pero también lo podemos ver como abrir una caja de posibilidades, de estar realmente trabajando con el bienestar integral de las personas, teniendo un cuidado más completo, por decirlo. Y de nuevo, abrir esa cajita de posibilidades no implica que tengamos que saber todas las respuestas, ni que tengamos que darles una técnica o una intervención, sino que empezar por abrir ese espacio. ¿Qué es la sexualidad? Hay distintas definiciones y podemos pensar la sexualidad como el mundo simbólico que construimos a partir de los sexos, permitiendo la conexión con otros seres humanos, con otros seres sexuados, con otras experiencias y realidades, tanto a nivel simbólico como a nivel material. Y la sexualidad es una cualidad o un aspecto central, constitutivo de todos los seres humanos, que está desde el día uno, desde que llegamos a este mundo hasta el último día que estemos acá. Y abarca el sexo, las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción. Y la sexualidad se siente y se expresa a través de nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestras fantasías, nuestros deseos, nuestras actitudes, valores. Y si nos damos cuenta, la sexualidad la estamos viviendo y la estamos expresando siempre. Al ser una cualidad, un aspecto central de todos los seres humanos, no podemos dejarla fuera, siempre está presente la sexualidad. Ahora nosotros estamos expresando y estamos viviendo nuestra sexualidad, no podríamos no hacerlo. Y hasta donde yo veo, no veo a nadie que esté haciendo ninguna práctica sexual. No les veo las manos y el resto del cuerpo, ahí ya no sé qué pueda estar pasando fuera de cámara. Pero la sexualidad, como esa dimensión inherente de todos los seres humanos, está siempre presente. ¿Ya? No podemos hacer como un corte, una decisión y sacar eso. Entonces, yo les pregunto de nuevo, ¿abordan la sexualidad en psicoterapia? O en el contexto que sea, cuando hablamos de las emociones, cuando hablamos de cómo las personas se sienten, de qué es lo que piensan, de cómo son sus relaciones, de cómo es su relación con el cuerpo, cómo es su autocuidado o no. Todo eso es parte de la sexualidad. Claro, quizás no estamos hablando concretamente de
prácticas sexuales o de respuesta sexual o de relaciones erótico-sexuales, pero la estamos abordando, la estamos abarcando de alguna manera igual. Ya, Raquel, te voy a dejar un ratito para que sigamos avanzando un poco y después podamos plantear más preguntas, porque si no me da miedo que nos alarguemos mucho y que no podamos terminar. El trasfondo cultural, el contexto cultural e intelectual de nuestra práctica, y no solamente en relación a la práctica psicoterapéutica, es tremendamente relevante porque estamos insertos en un contexto sociopolítico cultural, y puede ser que este contexto facilite nuestro trabajo o dificulte nuestros esfuerzos o nuestras intenciones de aumentar o de acompañar a las personas en el desarrollo de su bienestar sexual integral. En este momento, curiosamente, se dan muchas cosas paradójicas. Y, por ejemplo, ha aumentado la probabilidad de que las personas consulten o busquen ayuda profesional por alguna problemática o alguna dificultad en el ámbito sexual, pero al mismo tiempo puede ser que esto haga que se dificulte nuestro trabajo, nuestros esfuerzos para poder ayudarlo. ¿Por qué? Porque en todas partes se habla de sexo, ¿ya? Y lo vemos en todas partes, lo vemos, y se escucha en la música, y está en internet, y está en las redes sociales. Entonces, en un contexto donde la información y quizás el bombardeo sexual aumenta y la atención de las personas va disminuyendo cada vez más, la atención, me refiero al proceso cognitivo de atender algo, de poner atención, va disminuyendo, se va cortando. La importancia o la veracidad de los hechos sexuales o la utilidad de esos mensajes, hay veces que no se considera. Entonces, como que estamos bombardeados de estímulos, de mensajes, de qué es lo que debes hacer, de qué es lo que tienes que probar, de las recetas, y muchas veces en esta atención rápida vamos como absorbiendo y va quedando, pero sin hacer un proceso de mayor reflexión, de una mirada más crítica, de cuestionarnos, de esto me hace sentido a mí, esto va en la dirección de la vida que quiero vivir, de la persona que quiero ser, de la sexualidad que quiero desarrollar y cultivar. Muchas veces no. No quiero que salgan con depresión después de esto, ¿ya? A mí me parece que es un desafío muy, muy bonito y importante que podemos asumir también, porque de nuevo, hay mucho que nosotros podemos aportar. Como decía Foucault, la sexualidad ha sido construida los últimos 150 años como un dominio susceptible a procesos patológicos y por lo tanto que llama a las intervenciones terapéuticas o normalizadoras. Y ese también es un peligro a veces de algo que ocurre en el contexto de la psicoterapia o en las relaciones de ayuda, cuando se sigue manteniendo una relación asimétrica donde el profesional o la profesional es él o la experta. Y es súper importante, de nuevo, que tengamos muy presente que todas las personas son distintas, que lo que pueden buscar y lo que les hace sentido y lo que valoran profundamente en la sexualidad puede ser distinto. Entonces es importante que quizás tengamos algunas referencias de qué es lo esperable, de qué es lo esperable también en las distintas etapas del desarrollo, poder tener esa información, pero más que nosotros entregar información desde un papel de experto y decir las cosas son así o asá, es importante que abramos ese espacio y que generemos esa invitación de ir descubriendo en cada persona qué es lo que está buscando, qué es lo que está deseando, qué es lo que quiere vivir.
Esto nos permite también salir un poco de esta imagen. Lo que representa es la McDonaldización del sexo. La McDonaldización es un concepto que viene de la sociología, pero que es muy aplicable también a cómo muchas veces estamos viviendo la sexualidad. Y este concepto de McDonaldización hace referencia a algo muy parecido, muy predecible, donde todo puede ser cuantificado. Y claro, uno ve los McDonald's y son todos básicamente iguales. Y la comida es básicamente la misma. Y no hay mucha diversidad, no hay mucha diferencia. ¿Ya? Hay algunas creaciones. Acá en Chile en algún momento se vendía el McPalta. No sé si alguien lo probó. Si no lo probó, no se perdió de nada, ¿ya? Pero esa sería la máxima variación, agregarle un poco de palta, ¿ya? Y también la misma tecnología que, por un lado, nos ha permitido muchas cosas. No, acá no me voy a poner como a satanizar la tecnología en lo absoluto. La tecnología permite que hoy día estemos, por ejemplo, teniendo este espacio y estar compartiendo este espacio, y también que ha brindado una amplitud y diversidad en algunos márgenes, en algunas concepciones. También ha ido estrechando y aplanando algunas normas, creando una percepción de homogeneidad en el centro. Sigue habiendo algo que es esto como lo normal. Y eso que es lo normal es súper homogéneo. Eso que es normal no es muy amigo de lo diverso, de lo distinto. Se tiende a patologizar lo que es diverso y lo que es distinto. Las imágenes de la sexualidad convencional, tal como por ejemplo se ven en la pornografía, en internet, en distintos lugares que están muy presentes, han ido estableciendo de manera más o menos sutil los estándares de las nuevas normalidades. Y la normalidad sigue estando definida por externos. Ahora la tecnología ha tomado un papel central. Las imágenes predominantes de sexo, como de prácticas sexuales, ahora se ha visto que están mucho más enfocadas en la actuación, en el rendimiento, que en épocas anteriores. Y, por ejemplo, hay un estudio donde se hizo la comparación de cómo todas las imágenes que nosotros percibimos están mucho más enfocadas en el rendimiento que en comparación a los años 70, a los años 80, donde ya se advertía de los peligros de poner el foco en el rendimiento, en la actuación, en la performance, rendimiento sexual. A mí, que se use ese concepto dentro del ámbito de las relaciones sexuales, como que me genera no sé qué me genera, una hemorragia interna. Y actualmente se está prestando cada vez menos atención al placer, al deseo, a la excitación durante el sexo, al disfrute, a la comunicación, a la intimidad. Y esto puede ser paradójico porque quizás si yo les hago esta pregunta, ¿por qué tienen sexo? Muchos de ustedes me van a responder que por placer. Quizás me van a decir que también es una instancia donde pueden conectar con otra persona, donde se pueden comunicar de una manera distinta, que quizás ahí encuentran disfrute, encuentran juego, encuentran intimidad emocional, encuentran conexión. Incluso para algunos pueden encontrar un sentido de trascendencia. Pero cuando nos enfocamos en el rendimiento y en los números y en la frecuencia, ¿nos acerca al placer, a la intimidad, a la conexión, a la trascendencia? No. Y el foco está más puesto que nunca en el rendimiento. Y eso hace también que
exista mucha insatisfacción sexual en muchas personas. Y que, claro, se ven en estas situaciones tan paradójicas como que en algunos países, pero esto ya se está planteando a nivel bastante global, que las generaciones más jóvenes están teniendo menos sexo que sus mismas generaciones en años anteriores. Que hay récords históricos de disminución de la actividad sexual. Y parece un poco raro porque, bueno, ahora no estamos tan liberados y tenemos tantas posibilidades y es curioso, ¿no? Entonces, quizás tiene que ver con el cómo hemos ido construyendo la sexualidad y el sexo durante los últimos años, donde quizás termina resultando como algo más amenazante que un espacio de placer, de conexión, de disfrute. Y los mensajes, las imágenes, todo esto que se va transmitiendo de estos distintos discursos normativos que si los vemos quizás no son tan distintos entre sí, incluyendo la pornografía, tendrían poca relevancia o poco impacto en una sociedad, en una cultura en la que pudiéramos hablar más abiertamente de sexo. Si hubiera una forma de contrarrestar todos estos mensajes omnipresentes, podríamos entenderlos como lo que son, ideas, ficciones tentadoras a veces, pero no necesariamente lo que nos va a hacer sentir bien a nosotros, no lo que necesariamente estamos buscando en la sexualidad. Pero para eso también es importante que busquemos en nosotros qué es lo que queremos en la sexualidad. Eso no está en la revista Cosmopolitan y no está en el porno. Eso es una respuesta personal. Pero en una cultura que de alguna manera apunta a una ignorancia institucionalizada, las consecuencias de tener este suministro ilimitado de mensajes sexuales, de Cosmopolitan, con escaso acceso a una educación sexual integral, significa que los terapeutas, las personas que también estamos de nuevo, más allá del concepto del trabajo en psicoterapia, tenemos que ir lidiando con estas, entre comillas, víctimas de la no educación o de la educación pornodictadora. Y pornodictadora no exclusivamente al porno, sino a todas las dictaduras de cómo las cosas tienen que ser, de cómo las cosas deben ser. ¿Hay algo que quería agregar acá? No, no sé, se me fue. Parece que era en relación a esa serie. ¿A él lo conocen? ¿A Giorgio Nardone? ¿Y a ese señor lo conocen? Rodrigo dice que no, no se parece a mí. Nardone dice, si era fácil esperarse que del prohibicionismo sexual se derivasen formas de compensación más bien morbosas, es fácil también esperarse que de la obligación sexual se origine la incapacidad de su plena realización. Y quizás esto estaría a la base de estas situaciones paradójicas con las que nos encontramos hoy día, donde quizás pensamos que estamos liberados, pero al parecer estamos obligados a liberarnos y, y estamos liberados sexualmente, pero liberarse sexualmente implica seguir una serie de mandamientos como para poder decir, sí, yo estoy empoderado o liberado. ¿Es eso empoderamiento? ¿Es eso liberación? Creo que no. Entonces, para quienes queramos
y tengamos la intención de poder hacer una diferencia, y quizás sería muy arrogante decir que nosotros hacemos la diferencia, pero acompañar en esa diferencia que se pueda generar en la vida de nuestros consultantes, clientes, pacientes, como queramos llamarles, en relación a sus preocupaciones sexuales o dificultades. Es importante que revisemos la sexualidad, que revisemos nuestras propias creencias, nuestros valores, que también tengamos una mirada crítica a algunos mensajes, que miremos con un poquito de perspectiva. Eso también nos va a ayudar a poder invitar a nuestros pacientes a que también miren un poco con perspectiva a todo este bombardeo de información y de discursos de qué es lo normal y qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Para quienes trabajemos concretamente en el ámbito de la sexualidad, en lo que se relaciona con dificultades, problemáticas, disfunciones sexuales, es importante que también aprendamos de otros lugares, de filosofía, de historia, de antropología, de campos más amplios de la teoría, de la investigación, de la práctica, porque todo eso nos va a contribuir a tener una mirada más amplia y necesitamos esa mirada más amplia. Y en general, esa mirada más amplia nos permite tener una postura de mayor flexibilidad. Y si nosotros vemos qué es lo que pasa en nuestros pacientes, gran parte del sufrimiento tiene que ver con esa falta de flexibilidad, con estar apegados a ideas muy rígidas de cómo las cosas tienen que ser o cómo debiesen ser. Y quizás uno de los obstáculos más grandes que se ha visto en el ámbito específico de la terapia sexual es la creencia de que lidiar con problemáticas o dificultades sexuales es intrínsecamente diferente a lidiar con otras dificultades, problemas o dolores humanos. Y no es tan distinto. Es importante, claro, que quizás manejemos conceptos que son específicos y son propios del ámbito, que conozcamos algunas intervenciones, sobre todo si vamos a trabajar en terapia sexual, sí, es importante o recomendable conocer algunas intervenciones, algunas formas específicas de trabajo, pero partir de la base de que no es algo totalmente diferente, como que me pidan hablar chino. No, es un lenguaje bastante parecido. Quizás van a haber algunas palabras, y puede ser que muchas palabras en un principio, que no vamos a saber, que no vamos a conocer, pero no es chino. Es el lenguaje que todos hablamos. Y por último también, si vamos a abordar la sexualidad, que ahí lo dejo un poco quizás entre comillas, porque de alguna forma, como vimos, abordamos siempre la sexualidad, es importante, sobre todo para no seguir perpetuando un mensaje que está implícito, el no posicionarnos a nosotros como abanderados de la verdad o de ninguna visión única o correcta, salir un poco de esta posición de nosotros como expertos o expertas en la vida de las personas con las que estemos trabajando, y quizás, sí, entender que tenemos algún grado de experiencia en ayudar a las personas a cambiar lo que deciden que les gustaría que fuera diferente, pero no como expertos en sus vidas. Por lo tanto, entonces podemos adoptar una postura no normativa, porque ya hay demasiado discurso normativo, entonces no reforcemos más nosotros eso en el espacio y en la posibilidad que tengamos. Solo podemos ofrecer sugerencias tentativas, podemos acompañar con cuidado, con respeto, con compasión, desde cerca.
Y relacionado con esta posición está nuestro compromiso de hacer todo lo posible también para entrar en la lógica del mundo de nuestros pacientes, de nuestros clientes, consultantes, y ofrecer nuestro aporte dentro de su propio lenguaje. Es importante que nosotros, más que las personas con las que trabajamos aprendan a hablar nuestro lenguaje, nosotros aprendamos a hablar su propio lenguaje. Y una vez que estemos hablando el lenguaje de ellos, quizás podamos intervenir, podamos plantear sugerencias, podamos invitarles a mirar desde otros lugares, a ofrecer nuevas posibilidades. En general, en el trabajo más específico en terapia sexual, no se considera necesario ni útil que los clientes lleguen a una comprensión profunda sobre su pasado, y esto muy en la línea de las terapias breves, de la terapia breve estratégica, la terapia breve centrada en soluciones y de otras terapias sistémicas breves, sino que más que poner el foco en buscar cuál es la causa o entender a cabalidad su pasado de manera profunda, la invitación acá es a que se encuentren orientándose de una manera diferente hacia el futuro y haciendo algo diferente en el presente. Esto puede implicar una alteración en su patrón de interacciones, o algún descubrimiento o énfasis en promulgar excepciones al problema, en ir descubriendo cuando el problema no está presente o cuando se presenta en menor medida, pero sobre todo manteniendo el foco en ese futuro deseado y siendo consciente de los cambios y las acciones que se pueden ir tomando en el presente. Y por último, mi humilde invitación es a que nos cuestionemos lo que nos venden, haciéndonos libres y responsables, y que seamos capaces de abrir nuestras mentes más allá de nuestras piernas o billeteras. Y quizás también poder acompañar en nuestros distintos contextos y lugares de trabajo desde esa apertura de abrir posibilidades. Si quieren abrir las piernas y las billeteras, está todo bien, pero la verdadera liberación, el desarrollo del potencial sexual, lo que la mayoría de las personas buscan en la sexualidad, no necesariamente va en la dirección de comprar, sobre todo de comprar, y comprar desde el hecho concreto transaccional de pagar por algo a comprarnos las ideas sin cuestionarlas. Es importante generar esa mirada crítica que es tan necesaria, es trabajosa, porque implica un proceso de cuestionamiento, pero que finalmente nos hace más libres. Y la libertad es muy amiga de dejar de sufrir. Y creo que si hoy día ustedes están acá, un día jueves a las 8:40 de la noche, escuchándome a mí en vez de estar haciendo cualquier otra cosa, es porque en algún lugar, en mayor o menor medida, les importa contribuir en disminuir el sufrimiento de las personas, o quizás también incluso el sufrimiento personal. Muchas gracias. Vamos a dejar un tiempito. Yo me pasé un poco en el tiempo. Bueno, igual pudimos ir contestando algunas preguntas. No sé si hay preguntas ahora para el final. No sé si tienen alguna pregunta en relación al curso presencial que vamos a hacer no me acuerdo, 25 de noviembre creo que. Profesor, disculpe, Sí, por favor. Habla Berta Marín. hola Berta. Estoy sin luz, profesor. Ha sido una odisea poder estar en su clase. Se cortó la luz acá donde yo vivo. Estoy alumbrándome hasta con una linterna.
pero quiero decirle que estoy muy agradecida por la dedicación, la explicación y el aprendizaje. Muchas gracias, Berta, y gracias por estar acá a pesar de todas las dificultades, y te agradezco mucho tu mensaje. Para mí era muy importante estar en este momento, profesor. Muchas gracias. Qué bueno, Berta, te lo agradezco. Un abrazo grande, muchas gracias a ti. Un abrazo muy grande para usted también. Ya, si no hay más preguntas, Cristian Gaona, no sé si me está saludando, si está levantando la mano, ¿sí? Ahí sí le pueden habilitar el audio. Ahí, Ahí sí, hola, sí, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Sí, era como más o menos preguntarte, bueno, agradecerte también por esta charla. Llegué un poquito tarde porque estaba atendiendo y quería ver como los contenidos de esa jornada que va a tener el 20 y algo, no me acuerdo qué día exacto era. Sí, es el sábado 25 creo que desde las 9:45 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ya. Eh, Mira, vamos a hacer una revisión de algunos conceptos básicos. Vamos a también ir entendiendo qué es la terapia sexual, cuáles son las disfunciones sexuales, eh, cuáles son las principales maneras de intervención, de trabajo terapéutico. Ujú, Y después porque yo he aprendido a no ser tan ambicioso en los cursos, en la entrega de conocimiento, porque ujú, me apasiono mucho, entonces al final trato de abarcar mucho y el que mucho abarca poco aprieta. Entonces ujú, vamos a hacer ese recorrido inicial, introductorio, y después vamos a profundizar sobre todo en lo que se conoce como eyaculación precoz y en dificultades relativas al deseo. Bajo deseo sexual, discrepancias en el deseo, problemáticas a nivel de deseo sexual. Elegí estas dos porque son los motivos de consulta en el contexto de terapia sexual, sobre todo más frecuentes. Entonces me gustaría poder aportar un poquito desde ahí, pero de todas formas vamos igual a revisar cuáles son las otras disfunciones y si queda espacio también para poder plantear algunos lineamientos generales del abordaje terapéutico. Y después vamos a hacer una fiesta privada entre todas las personas que vayan. Ya, súper. Grecia, no sé si estás por ahí para ver lo del sorteo. Sí, profesor. Les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos al expositor Rodrigo Yarpa por su presentación.